Hola, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros en el canal Televid del programa Tendencias, lunes, martes y miércoles, 9:30 de la noche. Hoy tenemos un programa especial, ¿por qué? Porque hemos considerado tantas cosas vitales para el ser humano y para los seres vivos en general, pero hay circunstancias que ameritan, incluso con unos intangibles de derechos y protección de los mismos, como el agua. El agua en este mes ha sido protagonista porque es el mes internacional del agua. Planteado ese escenario, hemos invitado a una persona que incluso lo molestamos mucho como fuente, porque conoce muchas cosas, y la academia es la academia, sin duda. La academia es lo que mueve el desarrollo de todas las sociedades y plantea los escenarios de avance. Hemos invitado hoy al rector de la Universidad Santo Tomás, una universidad que es la más antigua de Colombia, doctor Giovanni Orozco Arbeláez. Buenas noches. Doctor Juan, muy buenas noches. Un saludo muy especial para ti y para toda la audiencia de este programa. Usted me va a disculpar con los oyentes que tengo esta garganta como mejor dicho, pero bueno, aquí estamos haciendo todo el esfuerzo y con el respeto que nos merecen los televidentes. Mes Internacional del Agua. Entre otras cosas, alguien podría decir, rector, es que aquí en el mundo hay Día Internacional de lo uno, Día Internacional de lo otro, mes de yo no sé qué. ¿Por qué es tan importante el agua? Bueno, Doc, por muchas razones. La primera, porque es que el agua definitivamente es la esencia de la vida. Este planeta, la vida en este planeta se originó necesariamente en el agua. El único sitio que era apto para desarrollar la vida en el planeta primitivo era el fondo de los mares. No conocemos cuál fue ese origen, pero sí sabemos que fue en el agua. ¿Por qué razón? Porque el fondo del mar, de los mares primitivos, era el único lugar que estaba protegido por una radiación solar muy intensa que tenía el planeta y que impedía que la vida se hubiera desarrollado en la superficie. Entonces, al agua le debemos la vida y muy seguramente a la ausencia y a la carencia de agua le deberemos la muerte. Eso que usted acaba de decir me hace acordar de varios documentos que he leído. A mí, yo no conozco, no soy ducho, ni mucho menos en temas o de Marte, o de la Luna, o de las estrellas y esas cosas. Pero me encanta cuando hay cosas nuevas. A mí me ha dado mucha alegría ver el web, ¿sí? Que muestra tantas cosas arriba, pero no, cuando yo leo, es que va esta misión a buscar agua a Marte, va esta misión a buscar agua, todo es en búsqueda de agua, porque del agua, como bien lo dice usted, aparece la vida. Correcto. Somos capaces de sostener la vida, aunque como dice usted, si se nos acaba en otro planeta, si hay agua. El tema no es solamente si hay agua, sino que si se dan otras muchas condiciones que son muy escasas y que son muy particulares de este planeta en el que vivimos. Por eso es que esta casa la tenemos que cuidar, porque de acuerdo con esas observaciones que se hacen a través de esos telescopios, pues el planeta más parecido que tenemos a la Tierra, por lo menos en la distancia, es un planeta que queda a varios años luz de distancia. Y entonces, para que todos nuestros televidentes entiendan que es un año luz, es viajar a la velocidad de la luz durante un año. Entonces quiere decir que si un planeta con condiciones similares a la Tierra queda a 10 años luz, quiere decir que tendríamos que viajar en una nave durante 10 años a la velocidad de la luz, lo cual está muy lejos de nuestras posibilidades todavía. Entonces, realmente esas condiciones, ese equilibrio que se da en este planeta es un equilibrio bastante único, y lo que encontramos, por ejemplo, en nuestro vecino más cercano, que es Marte, es que las condiciones son bastante difíciles. De hecho, inclusive, pues el viaje a Marte
en una nave de las que tenemos hoy en día es un viaje que duraría más o menos unos 4 años. Entonces la primera pregunta que uno tiene que hacer es cuántos alimentos, cuántos requerimientos tengo yo que tener para un viaje que va a durar 4 años de ida y después otros 4 años de vuelta. Entonces eso sería una logística bien complicada para llegar allá a tratar de implementar una zona donde poder subsistir o sobrevivir, porque realmente las condiciones no son las mismas. Bueno, ese escenario nos muestra un panorama para seguir avanzando en este tema. Quiero preguntarle lo siguiente. ¿Se sabe dónde desde el primitivismo apareció agua? Sí, claro. El agua es una sustancia que existe. No, discúlpeme, antes del primitivismo, estamos hablando. Primitivismo es un estadio de la humanidad, pero hablemoslo en términos más atrás. Claro, ¿Cómo fue la cosa? En la edad geológica. Exactamente. La edad geológica, si estamos hablando de que el universo tiene más o menos unos 13.000, 14.000, 15.000 millones de años. Sí. Estamos hablando de que nuestro planeta se formó más o menos hace unos 5.000 millones de años. En ese momento ya el planeta tenía agua obviamente en forma de vapor, porque el agua se forma en el universo. Por eso a mí me parece medio simpático cuando les parece muy novedoso que encontraron agua en un planeta o que encontraron agua en tal parte. No, pues es que el agua, al igual que los silicatos o los óxidos de hierro o cualquier otra sustancia, es una sustancia que está repartida por todo el universo. De hecho, por ejemplo, ¿de qué están construidas o constituidas las colas de los cometas? Eso que ese cuerpo celeste que nos gusta tanto. Una cola de un cometa no es otra cosa que trozos de hielo. Entonces, el agua realmente en el universo existe desde hace muchísimo tiempo. Bueno, ¿y se sabe por dónde fue la cosa? Pues el asunto yo pienso que es muy sencillo. En el Big Bang, sí, que es la gran explosión, pues digamos que lo primero que había, como nos lo demuestran ¿La ciencia? La ciencia, pues básicamente era hidrógeno y era helio, que son los elementos más sencillos de la tabla periódica. Ese hidrógeno y ese helio, luego le dan aparición al oxígeno, que es otro átomo un poco más complejo, y gracias a esa gran cantidad de energía y de calor que hay, esos dos elementos, el hidrógeno y el hielo, se fusionan y forman el agua. De ahí hay tanta energía ahí almacenada que precisamente eso es lo que se trata de aprovechar ahora cuando se está hablando del aprovechamiento del hidrógeno y de todo esto que nos están mostrando de los carros que funcionan con hidrógeno. Sí. Que finalmente, ¿qué es? Es una botellita de agua. Es una botellita de agua de la cual, digamos, se rompe ese enlace y se libera toda esa energía que hay almacenada y que algún día se fijó en esa molécula. Bueno, como no se trata de enredar al televidente, sino de darle claridad es por qué nosotros, los seres humanos, señor rector, ¿cuánto podríamos vivir si hay solamente agua? A ver, voy a ponerlo en estos términos. Si hay sólidos, sin agua, sólidos sin agua, ¿cuánto duraríamos? ¿Cuánto duraríamos solo agua sin sólidos? Bueno, muy bien, esa es una muy buena pregunta. Hay una tendencia a creer que en aquellos sitios donde haya agua hay vida, y eso no es cierto, porque el agua es un mineral, ¿sí? Nosotros de agua no podríamos vivir. Nosotros necesitamos el agua simplemente para que esos alimentos que ingerimos se disuelvan y entren en un proceso de descomposición, sea mucho más sencilla la descomposición y la asimilación del cuerpo de esos nutrientes, ¿sí? Entonces, no podríamos vivir solo con agua. Si yo me pongo a tomar agua sola, es más, si me pusiera a tomar agua pura, H2O, eso, si yo lo hiciera hoy en día, entraría en un proceso de intoxicación. Porque a mí lo que me sirve no es el agua, sino el agua más una cantidad de sales que están diluidas en el agua y que son benéficas para el cuerpo. Un ser humano no puede vivir de agua destilada, de H2O no se puede vivir. Entonces necesitamos del agua, que es el vehículo mediante el cual se adquieren los nutrientes, pero también necesitamos los nutrientes, ¿sí? Entonces los dos elementos, tanto el agua como los nutrientes, son necesarios para la vida. ¿Por qué el Día del Agua? A ver, ¿qué es lo que usted, toda su información y el conocimiento que tiene de la importancia del agua y demás,
más allá de hacerle un homenaje a la necesidad del agua, a la protección del agua, ¿qué tenemos en estos últimos 3 minutos de la primera tanda? ¿Qué tenemos de la importancia del agua, no solamente para el ser humano, sino para esta vivencia entre seres humanos, seres vivos y demás? Bueno, hay algo muy importante que normalmente la gente no conoce, y es que este planeta, que yo siempre he dicho que no debería llamarse planeta Tierra, sino planeta Agua, porque si viniera una nave, si vinieran unos seres de otro mundo y nos vieran desde lejos, pues lo primero que verían sería una bolita azul muy bonita, y se ve azul muy bonita precisamente porque es un planeta que en más o menos más de las 2/3 partes de su superficie está cubierta de agua. Entonces yo no me explico pues por qué le pusimos a esto. ¿Quién fue el montañero que dijo eso? Exactamente, yo creo que ahí estamos bien equivocados. Si un ser de otro mundo viene y nos visita, lo primero que nos pregunta es cómo se llama este planeta, y le decimos que planeta Tierra, seguramente se va a morir de la risa. Pero ¿cómo se les ocurre a ustedes llamar a esto Tierra si yo lo que acabo de ver es una bolita llena de agua? Entonces lo primero es que hay que decir que efectivamente este es un planeta que tiene mucha agua, pero que el 97.5% del agua que hay en este planeta es agua salada, ¿sí? Eso quiere decir que solamente el 2.5% de toda el agua que hay en este planeta es agua dulce. ¿Que es la consumible? Exactamente. Solamente el 2.5%. ¿Para qué sirve el agua salada? Puede servir para muchas cosas, pero no sirve para las dos funciones fundamentales que lamentamos los seres humanos. Uno, para ingerirla, para poder comer, y dos, para regar la tierra, para poder poner la tierra a producir alimentos. Yo no puedo tomar agua salada tampoco, porque entraría también en un proceso de desequilibrio iónico dentro de mi cuerpo, y entonces eso me causaría la muerte. Y no puedo regar el suelo con agua salada tampoco, porque eso causaría unos daños y unos efectos en el suelo que impedirían precisamente que la tierra se volviera productiva. Entonces, solamente tenemos un 2.5% del total de agua de este planeta es agua dulce. Pero de ese 2.5 hay que dar otra muy mala noticia. Más del 70% está congelada en los polos. Y más o menos... Del 2 y pico de por ciento. Exactamente. O sea, de ese 2.5%, más de las 2/3 partes están congeladas en los polos o almacenadas en forma de hielo en las partes altas de las montañas. Y un porcentaje muy alto también, casi el 30% es agua que está en el subsuelo, el 29.7% realmente. Eso quiere decir que agua en la superficie, agua dulce, la que hay almacenada en los ríos, en las quebradas, en los lagos y en las lagunas, sería el 0,3% del 2,5%. ¿Sí? O sea que realmente la cantidad de agua dulce en la superficie que tenemos en este planeta es una cantidad muy pequeña. No, demasiado pequeña. Tan pequeña que me asustó, y voy a ir a unos mensajes y ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros. No, usted me dejó asustado, rector. A ver, el problema entonces, yo soy un crítico de la discusión del cambio climático, se lo digo sinceramente, porque cuando uno lee el cambio climático está desde tiempos inmemoriales, ¿cierto? Claro. Entonces, con ese cuento nos vienen complicando que ni siquiera podemos tomar agüita, ni coger un pescadito, ni coger nada, ni comer nada. Quiero hacerle una pregunta. Si el 0.3 del 2.5. Del 2.5 que hay de agua dulce. Le hago una pregunta. ¿Para qué entonces? ¿Por qué el globo terráqueo conforma 2/3 en sal, como para darle una cachetada al ser humano y a los animales, o qué? Porque es complicado tomar agua salina, ¿cierto? Agua salada. Para el ser humano es mortal. Total. Y para los animales también, excepto los que están ahí. Que no se la toman. Que no se la toman, entre otras cosas.
¿Por qué cree que la Tierra la movió así? O sea, la Tierra no, el globo terráqueo se movió de esa forma. No, porque lo que pasa es que el agua del mar es salada porque precisamente está en contacto con una gran masa de suelo y esa gran masa de suelo pues tiene una cantidad de sales y esas sales migran hacia la masa de agua. Entonces por eso es que el agua se vuelve, por eso es que el agua del mar es salada, ¿sí? Entonces, por el toque con la tierra que lo devuelve con sal. Exactamente, hay un proceso de migración de sales desde el suelo hacia el agua, ¿sí? Entonces, claro, al ser una superficie tan grande que está cubierta por agua, pues toda esa cantidad, toda esa masa de agua que está soportada sobre ese suelo, pues obviamente es agua salada. Bueno, sigamos en el tema internacional del agua. ¿Qué otras informaciones se tienen sobre el agua? Estamos haciendo la tarea bien sobre esa agua dulce. Sé que hay problemas en agua salada porque pues uno ve que los plásticos, que lo uno, que lo otro, y todo eso es el fanatismo que entre otras cosas el ser humano también tiene una involución en tantas cosas. ¿Qué más sobre el agua? Bueno, hay mucho más que decir. Por ejemplo, hay que decir, como comentábamos al principio del programa, que así como el agua fue la fuente de la vida, la fuente donde se gestó la vida en este planeta, también es la fuente donde se puede gestar la muerte. Hay grandes enfermedades que se transmiten a través del agua. Hay que decir, por ejemplo, con tristeza, que hoy en día en Colombia más o menos 20 niños de cada 100.000 niños que hay en Colombia mueren por enfermedades de transmisión hídrica. ¿Por qué razón? Porque los seres humanos, y especialmente en estos países que somos ricos en agua superficial, pues nos hemos dedicado a algo supremamente dañino y estúpido, y es que decíamos ahora, la cantidad de agua que hay en los ríos es bien poquita y para lo que nos han servido los ríos en países como los nuestros y en ciudades como las nuestras es para descargar todas las alcantarillas y para descargar todos los desperdicios y para descargar todo lo que no queremos tener en la casa, lo descargamos justamente en esas fuentes de agua superficial. Entonces le estamos dando un muy mal manejo a las aguas superficiales, especialmente en estos países pobres. Las aguas superficiales, a mí me parece muy interesante lo que usted acaba de decir. Las aguas superficiales, las aguas dulces, ¿cómo hace una sociedad en medio de tantos retrasos y tantos descuidos de los gobiernos que no les interesa mucho el tema? ¿Cómo resolver eso de no tirarle al agua esos desechos? Bueno, eso es un problema que resuelve la ingeniería a través de algo que se llaman las plantas de tratamiento de aguas residuales. Sí. Esas plantas de tratamiento no son otra cosa que imitación que nosotros hacemos de los mismos sistemas naturales, porque ese 0,3 de ese 2,5 es el mismo porcentaje que existía hace 2.000, hace 4.000, hace 10.000 millones de años, ¿sí? O sea, es la misma, 10.000 años, perdón, es la misma cantidad de agua. Sí. Lo que pasa es que la misma naturaleza se encarga de irla limpiando, de irla purificando. Entonces lo que hacemos desde la ingeniería es diseñar y construir unas plantas que remueven esos contaminantes. ¿Cuál es el problema, por ejemplo, que tenemos específicamente en Medellín? En Medellín pues nos hemos gastado unas cantidades enormes de dinero montando unas plantas de tratamiento disque para solucionar, PETAR se llaman. Plantas de tratamiento de aguas residuales. Sí. Entonces esas plantas supuestamente iban a limpiar el río Medellín y ahora nada más que venía para acá, pues que estaba ahí metido en una congestión vial a la orilla del río, pues yo decía, pobre río, este río está definitivamente, sigue muerto y seguirá estando muerto porque esas plantas, y lo dicen pues todos los estudios y todos los análisis, mi trabajo de grado de maestría, por ejemplo, así lo demostró, esas plantas no han servido absolutamente para nada. El río sigue en los mismos niveles de contaminación que tenía antes de las plantas. Ahora, ¿eso por qué pasa? Hay una imagen muy bonita que ojalá la pudiéramos ponchar aquí durante el programa. En Europa, los sumideros que uno encuentra en las calles por donde se mete el agua de lluvia, que es lo que llamamos técnicamente la escorrentía, han empezado a poner un letrerito muy bonito que dice: aquí nace el mar.
aquí comienza el mar. ¿Por qué? Porque es que lo que nosotros no pensamos cuando estamos en la calle es que si yo cojo y tiro el chicle de la calle, si yo cojo la colilla del cigarrillo y la tiro a la calle, si yo cojo el papel y lo tiro a la calle, después viene la lluvia arrastra ese papel, arrastra esa colilla, arrastra ese chicle, lo mete por ese sumidero y ese sumidero lo que la gente no sabe es que va directamente al río o directamente a la quebrada. ¿Sí? Si yo no recojo el excremento de mi mascota y lo dejo ahí en la calle, viene la lluvia, arrastra ese excremento, lo lleva a ese sumidero y eso va directamente a la quebrada y de la quebrada al río. Entonces realmente puede que la planta esté haciendo un tratamiento, pero hay una gran producción de aguas residuales que van directamente a los ríos y a las quebradas sin ningún tipo de tratamiento. Por eso es que es tan importante mantener la calle limpia, por eso es que es tan importante el tema del aseo en la calle, por eso es que no se deben dejar almacenar basuras en la calle, por eso es que no debemos tirar basura a la calle, porque finalmente todo eso va al río. Los colombianos, hemos aprendido a querer el agua, a protegerla, ¿o todavía nos falta? No, todavía nos falta porque Colombia, afortunada o desafortunadamente, no sé, es uno de los 5 países más ricos en agua superficial en el mundo. ¿Es del 0.3? De ese 0.3, nosotros estamos en el 5º lugar y les voy a decir cuáles son los primeros. Brasil, Canadá, Estados Unidos, China y el 5º país es Colombia. Recuerden ustedes el tamaño de Brasil, recuerden ustedes el tamaño de Canadá, el de Estados Unidos, el de China y el tamaño de Colombia. Comparado con esos países somos un país muy pequeñito. Y sin embargo nosotros estamos en el 5º lugar. Eso nos ha hecho creer a los colombianos que el agua es un recurso inagotable, que el agua es un recurso que no tenemos que cuidar, que el agua es un recurso que nunca se va a acabar, que el agua no tenemos que pararle muchas bolas porque siempre la vamos a tener ahí. La naturaleza nos regaló un país supremamente rico en agua, ¿sí? Pero desafortunadamente también la naturaleza no nos dotó de ese sentido de cuidar y de preservar ese recurso que es maravilloso. Entre otras, que hay que decir algo muy importante, y es que el agua no se puede hacer en un laboratorio, no hay fábricas de agua, ¿sí? El agua son 1.350 millones de kilómetros cúbicos de agua que hay en este planeta, que son los mismos desde cuando el planeta se creó hasta hoy. Sí. Los mismos de cuando en este planeta éramos 1.000 seres humanos, a hoy que somos 8.000 millones de seres humanos, o los 10.000 millones de seres humanos que vamos a ser dentro de 20 años. Esos 10.000 millones de años 10.000 millones de personas tendremos que vivir con esa misma cantidad de agua que teníamos hace 1.000, hace 2.000 o hace 5.000 años. Eso significa lo que usted está diciendo, porque qué lástima, se nos acabó el tiempo, pero eso demuestra una cosa para los fanáticos del cambio climático. Es la misma agua, nos arropa lo mismo, tanto en salada como en dulce, y que tenemos sin duda que proteger el agua, pero sin duda seguir comiendo, seguir utilizando el vehículo, seguir tantas cosas que el fanatismo nos dice. Mejor dicho, será para finalizar, ¿nos quieren volver a la tribu? Yo creo que la idea es eso, ¿no? Es frenar el desarrollo. Exactamente. Frenar el desarrollo. La tribu, irnos a la tribu. Sí, y el que nos diga pues que es que vivir en el árbol o vivir en la cueva era mejor que vivir en la casa, pues yo creo que está bastante equivocado. Se ha fumado muchas cosas raras. Total. Hemos terminado este programa tan bueno, hombre, tan bueno. Al rector de la Universidad Santo Tomás, muchísimas gracias. A todos los televidentes, nos vemos en el próximo Tendencias.